tiene 5 variables: el género, la edad, las horas, el estado y accidentes. Cada una de esas variables está definida aquí al costado, donde el género masculino o femenino, la edad, edad de los trabajadores de la empresa, horas se refiere a la cantidad de horas de trabajo semanal, variable estado, y ahí variable estado dice que tiene 5 valores distintos. Uno es soltero, y 2 casados, 3 viudos, 4 separados, perdón, divorciados o divorciada, y la 5 unión civil. Es como los que están convivencia, pero legalmente. ¿Ya? Y, y la variable accidente, cero, la cantidad de accidentes que ha tenido el empleado desde que llegó a la empresa. ¿Ya? Ahora bien, si yo quisiera saber las categorías de uno de ellos de una manera más rápida, yo puedo usar la herramienta filtro. Entonces, al habilitar la herramienta filtro, inmediatamente ahí me aparecen todas las categorías. Los accidentados han sido de 0 a 5 como máximo. Si yo quisiera, por ejemplo, ver la edad de los trabajadores, el trabajador menor de esta empresa tiene 18 años y el mayor tiene 43. Entonces ahí tengo una forma de poder ir viendo el máximo y el mínimo usando el filtro como herramienta. ¿Ya? Entonces quiero construir una tabla de frecuencias para la variable género. Entonces, género, como tiene dos categorías, ¿ya? Vamos a tomar esas dos categorías, por ejemplo, y la vamos a colocar acá, masculino y femenino. Tener cuidado cuando, si yo voy a escribir la categoría y la voy a colocar acá, tener cuidado que la escriba tal cual como viene, ¿ya? Porque si yo, por ejemplo, no coloco una tilde, al momento de hacer el conteo es probable que no lo cuente, ¿ya? ¿Cómo vamos a contar aquí? Vamos a usar la herramienta contar.si, ¿ya? Selecciono la columna, la dejo fija, punto y coma, y el criterio sería cuando fuera igual a femenino. ¿Ya? Ahí me contó 515, y ahora si yo tiro esto hacia abajo, me sale que los masculinos son 485. Otra manera de hacer ese conteo es usar el filtro. Si yo coloco el filtro, selecciono solamente los femeninos, fíjense que abajo me dice que de los femeninos son 515 de 1000. Y después le vuelvo a desactivar el filtro. Entonces, otra manera de poder filtrar. ¿Ya? Ahora, si esto lo queremos llevar a porcentaje, hago la suma de esos datos y aquí hago el porcentaje, sería eso, partido en el 1000, pero recuerden que fijo, y al hacer esto hacia acá, me da los porcentajes. Lo estamos dejando con 2 decimales, pero perfectamente lo podríamos dejar con 1 o sin ningún decimal, de acuerdo a lo que usted quiera. Eso me tiene que dar el 100%. Entonces ahí ya tengo construida una tabla de frecuencias para la variable género. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiero construir ahora? Un gráfico circular o de torta que le llaman. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar la variable y sus categorías con sus frecuencias. La variable, fíjense, estoy seleccionando las variables con sus frecuencias. Nada más. No estoy seleccionando el total, solamente la variable con sus frecuencias. Me voy a insertar. Voy a ir a gráfico. Ahí puedo elegir 2D o 3D. Voy a elegir el 2D. Y aquí tengo varias opciones. ¿Ya? También puedo jugar un poco con los colores. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ahí ya tengo un gráfico circular que me representa la distribución de la variable género. Entonces aquí yo podría cambiar el título. ¿Ya? Cambiar el título y voy a decir género de los trabajadores de una empresa. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo la variable, perdón, ahí tengo un gráfico circular para la variable género. Su distribución, sus porcentajes y su gráfico circular. Tiene dos categorías solamente. Vamos a dejar esto más allá. Podría ir cambiándole colores. Ahí tengo varias cosas para poder manipular. Ahí usted finalmente decida qué es lo mejor, cuál es el que mejor se visualiza la información. Aquí tenemos otra variable, que es la variable estado. Pero la variable estado no dice 5, yo sé que significa unión civil. ¿Ya? Yo sé que 1 significa soltero, perdón, soltero o soltera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema cuando las variables vienen decodificadas? Que si yo tomo eso para hacer la tabla de frecuencias, va a estar todo bien, pero cuando haga el gráfico va a haber un problema porque es un número.
Entonces, ¿qué es lo que le recomiendo hacer yo? Voy a agregar una columna aquí al lado. Voy a agregar una columna aquí al lado. Y voy a llamarle estado 2. ¿Ya? Esa columna estado 2, finalmente lo que voy a hacer yo, voy a como, si es 5, que lo escriba como, no sé, unión civil. ¿Ya? Si es 1, que le coloque soltero. Y quizás podríamos dejarla como S o C. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, como hay varias alternativas para hacer esto, ¿ya? Yo voy a usar esto, que es una herramienta que está aquí arriba que se llama reemplazar. Entonces, voy a copiar esta información, la voy a pegar acá, pero esta se llama estado 2 para que no me quede exactamente igual con el mismo nombre. Entonces voy a seleccionar esa columna, me voy a ir a la herramienta reemplazar. Entonces, si aparece un 5, ¿el 5 qué significaba? Unión civil. Vamos a dejarlo como CC, ¿ya? Creo que es el nombre técnico que recibe en el registro civil. Entonces, en esta columna, cuando me aparezca un 5, lo va a reemplazar, si me aparece un 5, lo va a reemplazar por un CC. Le pongo reemplazar todas y fíjese, ¿ya? En la columna 2 ya me cambió todos los 5 por CC. Ahora el 4, ¿qué significa el 4? El 4 significa divorciado. Le vamos a poner una D de divorciado, ¿ya? Reemplazar todas. Entonces fíjense, ahora ya todas las D, todos los 4 me los cambió por D. El 3, ¿qué significa? El 3 significa viudo. Vamos a poner una B de viudo. Ahora bien, si usted quiere escribir la palabra viudo o viuda, estaría bien igual. Reemplazar todas. ¿Ya? El 2, ¿cómo se reemplazaría el 2? El 2 aquí equivale a casado. Entonces le vamos a poner una C de casado. Y el 1, o casada, significa soltero o soltera. Le vamos a poner una S que representa soltero o soltera. Reemplazar todas. ¿Ya? Entonces fíjese, cerrar. Todo estado la decodificamos. 5 significa CC, 3 significa viudo. Si yo me voy aquí a todas las categorías, ahí están todas. CC, unión civil. C, casado. D, divorciado, soltero y viudo. Ahora bien, yo lo hice así. Si usted quería escribir la palabra completa, viudo, divorciado, lo puede hacer, ¿ya? Yo lo hice por asuntos de tiempo para que no quede el video tan largo, de esa manera, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar, el primero es S de soltero o soltera, el segundo es C de casado, el tercero parece que era viudo o viuda, el cuarto divorciado y el último CC. Entonces, por lo tanto, es el equivalente en vez de escribir 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué es importante hacer esa codificación? Porque si no, al momento de hacer el gráfico vamos a tener un problema. Entonces vamos a contar. Contar, punto sí, de esta columna, que la vamos a dejar fija, quiero contar cuando sea igual a S. Y me dice que son 215. Y ahora si yo lo selecciono esto para abajo, me suma todo. Y ahora para verificar hago la suma de todo esto y me debería dar 1000. Si hay algún error, quiere decir que si hay algo que hice mal, no me lo contaría. ¿Qué puede ser algo que haga mal? Por ejemplo, imagínense que aquí yo le hubiese puesto C espacio. Por alguna cosa técnica yo le puse un espacio después de CC. Miren, me cuenta 999 porque en CC escribí mal la primera palabra. Entonces, miren, ahora le quito el espacio y vuelvo a la normalidad. Tener cuidado con esos detalles. Lo mismo sucede con las tildes. Lo mismo sucede con si usted, no sé, escribe una palabra con B corta, B larga porque se equivocó, qué sé yo. Tener cuidado con eso. Aquí si lo quiero convertir en porcentaje, dividido en el total. Fijo el total, ¿ya? Y tenemos todos los porcentajes, ¿ya? Aquí le hacemos la suma. Ahora bien, aquí arribita, chiquillos, también, si yo estoy situado acá, aquí hay un botón suma, yo lo presiono y automáticamente me hace la suma, ¿ya? Otra alternativa. Entonces, ya teniendo los estados y sus frecuencias, yo voy a hacer un gráfico circular. Podría ser el 2D o el 3D, el que usted quiera, y ahí lo tengo, ¿ya? S significa soltero, C significa casado, B viudo, D divorciado o divorciada y CC unión civil. Entonces ahí tengo
el gráfico respectivo. Cuando yo hice la codificación de la variable, usted pudo haberle puesto, si usted quería, inmediatamente unión civil, en vez de haber puesto CC. O en vez de haber puesto viudo, viudo o viuda, en vez de haber puesto P corta, B chica. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos. Así construimos un gráfico circular usando Excel.